¿cómo están? Estoy muy emocionada por el capítulo de hoy. Yo sé que siempre les voy a decir lo mismo, pero creo que cada tema tiene su magia y cada invitado tiene un grano de arena por aportarnos. El tema de hoy, como lo pueden ver en el título, es esta magia que tiene contar nuestras historias. La experta de hoy ya les voy a contar quién es, pero es una persona que es experta en storytelling. Yo pensaba que el storytelling era solamente para marcas o publicidad, pero resulta que no, que es como toda la magia que hay detrás de saber contar historias y que la magia no está solamente en lo que contamos, sino en cómo lo contamos. Entonces, las historias creo que son una herramienta. Yo creo que la herramienta más fuerte y más única que tenemos cada uno para empoderarnos de lo que nos ha pasado, que al fin y al cabo es único porque nadie ha vivido lo que uno ha vivido desde la perspectiva que uno lo ha vivido. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Nos van a contar más o menos cómo empezar a identificar estas historias únicas en nuestra vida, el poder que tienen las historias, cómo encontrar esas historias especiales, también la importancia de conectar desde las historias reales y mostrarse vulnerable para crear una conexión única. Creo que la vulnerabilidad muchas veces tiene una connotación muy negativa, pero en realidad no es así. Entonces, sin extenderme más, les voy a presentar a la invitada de hoy. Es una experta en storytelling personal y organizacional, es comunicadora, es también experta en marca personal, da talleres corporativos y es una maga de las historias. O sea, si a ustedes les gusta ver una historia bien contada, vayan a su página web y búsquenla porque de verdad es una cosa increíble. Entonces les presento a Lili Rico. Hola Susi, ¿cómo estás? Qué rico estar aquí, me encanta. Yo también estoy súper emocionada de que estés aquí. Cuéntame qué estabas pensando mientras yo estaba diciendo todo esto. Que le diste al clavo en muchos aspectos. Yo quiero empezar este podcast definiéndoles lo que es storytelling. Y para mí la definición más linda y más acertada la dio Hitchcock en una entrevista cuando le preguntaron: maestro, ¿qué es una buena historia? Y él dijo: es la vida sin las partes aburridas. Una buena presentación, un buen pitch, una buena historia, una buena conversación es eso. Tenemos la obligación de no aburrir a la audiencia, tenemos la obligación de aportar cosas nuevas, de usar estrategias y atajos para conectar. Hace muchos años, yo trabajé en España muchos años entrevistando escritores y tuve la suerte de entrevistar a Eduard Punset, que le decían el Einstein español. Y bueno, es un hombre que se dedicó toda su vida, él murió en el 2010, a entender cómo funcionaba el cerebro relacionado con dos cosas, con la felicidad y con la comunicación. Y yo le dije: maestro, cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta al cerebro? Y yo pensé que él me iba a decir: comer, dormir, el sexo, ¿no es cierto? Esas cositas que a todos nos gustan. Y me dijo: lo que más ama el cerebro es la claridad. La confusión es lo que más nos produce rechazo, porque inconscientemente relacionamos la confusión con desconfianza. Desconfiamos de las personas a las que no le creemos, de las personas que no son claras. Entonces, si te vas por los cerros de Úbeda, como dicen en España, si te alargas demasiado, si no eres claro en tus conceptos, si no tienes una buena estructura de tus mensajes, lo que vas a generar en el otro no es tanto aburrimiento, como decía Hitchcock, o que no sea divertido, sino vas a generar desconfianza. Y entonces Punset me dijo: hay unas herramientas que son las herramientas con las que el cerebro gasta menos calorías para entender a ese otro ser humano, unas herramientas de comunicación que nos debemos volver expertos en ellas, que son las historias, las analogías, los símiles, las metáforas. Cuando un niño te pregunta: mami, ¿qué significa tal cosa? Y tú empiezas a decirle: mira, mi amor, esto es como si. Ese es como si, es la metáfora, el ejemplo, el símil, es lo que al cerebro más le gusta para entender las cosas. Entonces, cuando estás dando un concepto, vete a las historias, vete a los ejemplos, vete a esas analogías. Y de todas esas, la reina de todos son las historias. Yo cuando doy mis talleres la pongo con capa y todo, porque me parece que las historias sirven para casi todo en esta vida. Entonces, Susi, hace por ahí 30 años yo entrevisté a García Márquez, tuve esa suerte de entrevistarlo. Y él me dijo una cosa que a mí me partió la vida en dos. Yo, gracias a esa conversación, me dedico a lo que me dedico y me dediqué a aprender a contar mis historias lo mejor que pudiera porque entendí el poder que tienen. Él dijo: contamos historias para que nos quieran y nos crean más.
En el fondo, si ustedes se ponen a pensar, la comunicación es eso, comunicamos para que nos quieran y nos crean. En realidad los seres humanos eso es lo que queremos, a todos los niveles, a nivel personal y laboral. Queremos que nos quieran y que nos crean. O si no, pónganse a pensar cuando uno deja de admirar al novio, a la pareja, ahí se acabó todo. Entonces, las historias son atajos para que nos crean y nos quieran más. Y en ese que nos quieran, Susi, y que nos crean más, viene esa palabra que tú dijiste ahora que es tan importante, es la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque mira, en el 2019, estoy hablando antes de la pandemia, el Foro Económico Mundial sacó un gran reporte. El Foro Económico Mundial, para los que no lo sepan, saca un reporte anual que es como midiéndole la temperatura a las tendencias en el mundo, tendencias en todo, en liderazgo, en comunicación, en todo lo que ustedes quieran. Y ellos decían, el gran título de ese informe era: la vulnerabilidad es la mayor fortaleza de un líder moderno. Puede confundirse muy fácilmente con debilidad, pero nada más lejos de serlo. Entonces, las historias exigen de alguna manera que uno tenga, ustedes los psicólogos los llaman un momento de autorrevelación, es cuando uno da un paso al frente y dice: hey, equipo, me equivoqué, equipo, la cagué, perdón, no te debí haber hablado así. O venga, yo les cuento cuál es la mayor cagada que he cometido en mi vida, cuál es mi mayor error. Y eso une mucho, porque ver a esos jefes que son capaces de bajarse del estrado y decirte, y mirándote a los ojos, decirte: me equivoqué, a mí también me ha pasado eso que te está pasando a ti. No hay nada que nos acerque más a un líder o una persona que trabaja con nosotros que haga eso, ¿no es cierto? O tener a alguien que está inalcanzable es lo más aburridor del mundo entero, o sea. Y además, Susi, no tanto aburridor, sino que no le creemos. Porque es que ya todos sabemos que es que no somos héroes, no somos Supermanes, ni Sí, Superwoman. es tan perfectico y posible. Claro, entonces, ¿qué está escondiendo? Entonces viene otra vez la palabra desconfianza. ¿Por qué viene la palabra desconfianza otra vez? Porque lo más importante en el mundo de la comunicación es generar confianza. Entonces, tú imagínate lo que me pasa a mí. A mí me invitan para abrir un congreso latinoamericano de publicidad en México, ¿no es cierto? Y entonces son 500 personas y yo tengo que dar una charla de 1 hora y media. Yo ya sé, porque lo he estudiado, que yo lo primero que tengo que generar en esa audiencia, Susi, es que me quieran y que me crean. Es que confíen en mí. ¿Por qué? Porque si yo en los primeros 5 minutos no cuento algo para que los otros digan: ah, entonces esta mujer tiene algo que aportar. Es ese negocio que yo hago con el cerebro de la audiencia, que dicen: ah, listo, entonces como tú me vas a contar algo bien y me prometiste algo, yo te voy a poner atención, eso es lo que yo te voy a regalar. O si no, es que me voy al celular, ¿no es cierto? Entonces, entonces, ¿qué hago yo para generar confianza cuando no tengo tiempo y oportunidad de construir esa confianza? Cuento una historia. ¿Y cómo sabemos cuáles son las historias importantes para contar? Claro. Muy buena pregunta, esa pregunta me encanta. La confianza está construida, yo siempre les hablo a mis alumnos de la balanza de la confianza. La balanza de la confianza, ¿de qué está hecha? 50% empatía, 50% autoridad. Entendiendo qué es la autoridad. La autoridad es credibilidad, ¿no es cierto? Y empatía todos sabemos qué es. Resulta que, se los voy a poner de otra manera. ¿Tú has tenido alguna vez un profesor que ha sido una eminencia, pero que tú ni siquiera te atreves como a levantar la mano porque pues este es un ogro y me va a contestar, ¿sí o no? Con 3 piedras en la mano? O ese profe que era un bacán, que salía a tomar trago con nosotros, emborrachaba con nosotros, pero que no le creíamos nada, ¿no sé? Que era un amigo más. Eso, era un amigo más, y que como profesor uno decía: usted no sabe casi. Los seres humanos necesitamos generar confianza y sentir confianza. Y la confianza es mitad a ese profesor que era tan bueno y tan teso y tenía tanta autoridad. Le faltaba empatía. Si nos falta esa empatía, nosotros no confiamos en él del todo. Porque es un ser humano que lo vemos en el fondo, que le falta esa parte de humanidad. Para confiar en alguien, para tener una relación de confianza, se necesitan las dos. Y las historias tienen esa maravilla, y es que tú puedes ir soltando cosas de empatía y cosas de autoridad en medio de una historia para que los otros vayan creyendo en ti. Entonces, ¿cuáles son, que esa era tu pregunta, cuáles son las historias que van a generar eso? ¿Cuáles son las historias que nos interesan a los seres humanos?
Hay un hombre guapísimo que lo tienen que ver, búsquenlo en internet, que se llama Paul Sack, que lleva sus 15 años en su laboratorio de California y solamente le pagan por hacer una cosa, es entender qué le pasa al cerebro y a nuestro organismo antes y después de contarle una historia. Entonces él le saca sangre a la gente antes y después, le pone unos neurotransmisores, mira la actividad cerebral. Y él no empezó investigando no solo las historias, él empezó investigando porque el Ministerio de Defensa gringo le dio un montón de plata. ¿Cómo podíamos hackear el cerebro para hacer que la gente pues colaborara, votara? Pues era un tema más de manipulación. Y él dijo, yo empecé con esto y me di cuenta, y ya solamente estudio las historias, me di cuenta que la herramienta de comunicación que más consigue hackear ese sistema de voluntad, de amor, de emociones, lo que más consigue que nos emocionemos, que nos involucramos, que queramos donar, que queramos votar, que queramos dar un sí quiero, que nos unamos a las causas, son las historias. Por eso los partidos demócrata y republicano le meten el 70% de su presupuesto de campañas a actores de Hollywood que les enseñen a contar historias a estos. A actores y guionistas que les enseñen a guionizar sus historias y a contarlas. Entonces, ¿cuáles son esas historias? Las historias son historias personales, historias de un personaje, no de una organización. Somos una organización que lleva 35 años en el mercado, líderes en voz a voz. Y de eso están llenas las webs. ¿Sí o no? Entonces, primero, historias particulares. Segundo, historias que dejen un aprendizaje. Historias que hablen de valores. Y que dejen un aprendizaje que yo después de oír tu historia diga, uy, yo me identifico contigo, esto me pasó a mí o me puede pasar o le pasó a alguien que yo conozco y wow, qué bien cómo tú lo viviste, todo lo que aprendiste, porque eso a mí me puede servir. Entonces son historias que de verdad hablen de lo que más nos interesa a los seres humanos, que cuando tú hablas de los grandes temas, son los grandes temas Susi, que trata la literatura infantil. Tú no supiste de la pobreza y la riqueza tanto por el mundo, sino porque estaba el pobre y el rico en el cuento chiquito, la madrastra, la soledad, el abandono, Hansel y Gretel. La literatura infantil tiene, además de entretenernos, tiene un gran cometido en el ser humano y es introducirnos en los grandes temas de los hombres: la muerte, la soledad, el abandono, la envidia, las diferentes clases sociales, la bondad, los valores. Tú sí te pones a ver, los grandes cuentos son eso, la valentía, ¿no es cierto? Las relaciones humanas, los abuelos. Entonces esas son las historias que más nos interesan. Ahora, hay una cosa que les quiero compartir que yo aprendí en un curso con Seth Godin, que es el gurú del marketing moderno. Y tuve la suerte de estar en un curso con él gracias pues como a personas con las que yo trabajo en Europa, que no me pagaron con plata, sino con un curso en Harvard. Y eso fue lo máximo. Sí. Y él nos dijo, yo me inventé una cosa que se llama el mapa de la relevancia. El mapa de la relevancia son las 16 cosas que más nos interesan a los seres humanos, Susi. Y si no estamos ahí, de repente tu comunicación, a la comunicación de tu marca o tu comunicación personal no va a ser tan relevante. Y esas cosas son, no sé si me voy a acordar de las 16, sobrevivir, prosperar, alcanzar la identidad que tú quieres, encontrar el amor. Esa es la pirámide de Maslow, más o menos. Más o menos, pero a esa pirámide, ojo, se le añaden otras cosas que son muy importantes, que son, por ejemplo, la espiritualidad, la autoestima, la diversión, o sea, divertirte, educarte, conocer más y saber más, ahorrar tiempo, ahorrar dinero, alcanzar la personalidad o esa realización personal, ¿no es cierto? Entonces, es un mapa que a ti te ayuda a entender qué es lo que nos interesa a los seres humanos y si tu historia está ahí y tu argumento de marketing está ahí. Por ejemplo, tú como psicóloga, Susi, entonces tú miras eso y tú le ayudas a la gente a ¿qué? Autoestima, a estar tranquilos, es otra. Por ejemplo, hay una que es defenderse, y está toda la industria de las armas, de las alarmas, que es la seguridad. Pero ojo, yo también estoy ahí. ¿Por qué? Porque yo le ayudo a la gente a tener mayor seguridad de sí misma en el momento en que yo le ayudo a comunicarse mejor. Entonces, si tú me preguntas por qué te estoy hablando de todo esto, yo te digo, porque yo descubrí y lo descubrí trabajando con el Banco Mundial, que lo mejor que puede hacer el storytelling por una organización o por una persona es subirle la autoestima. Es que eso estaba pensando, porque para tú tener la seguridad de contar tu historia, uno, tienes que
haberla trabajado, porque yo no voy a salir a contar mis traumas o las cosas que todavía no he trabajado. Entonces, primero es sanar, y ya me hablarás tú si de pronto contarlas también es un componente en la sanación de las historias, de lo que he vivido, pero también es lo que les decía al principio, como es que nadie ha vivido esto que yo he vivido, y tú una vez me lo dijiste en la creación de este podcast. Me dijiste, es que nadie tiene la historia que tú tienes, Claro. y nadie ha vivido lo que tú has vivido, y eso empodera al que sea pues súper fuerte. Claro, claro. A ver, ahí dijiste varias cosas que son claves. La primera es, me voy a volver un poquito. Para generar el valor, o el valor se genera a partir de dos cosas, la relevancia y la diferencia. En una marca o en una empresa, o sea, lo que te hace diferente y relevante es lo que te hace valioso. Entonces lo primero es descubrir qué te hace relevante para tu sociedad y qué te hace diferente. Entonces la gente me dice, profe, pero es que uno no se puede inventar el agua tibia, ¿cómo hace que la diferencia? Y yo le dije, pero es que si la diferencia la tienes en tu historia, lo que nos hace únicos, irrepetibles y de verdad diferentes es la historia que tú has vivido. Tú puedes haber vivido una historia familiar súper parecida a la de tu hermano, pero la historia que puede contar tu hermano es muy diferente a la tuya, porque su relación con tu madre, con la madre en común, puede ser absolutamente diferente. A mí me pasaba eso con mi hermana. Mi hermana hablaba de mi mamá y yo decía, esa no es mi mamá. Yo tengo otra experiencia de madre. O sea, era increíble. Entonces, ojo, tu historia y cómo tú miras las cosas y cómo te afectan y cómo te duelen y cómo las solucionas, eso nada más te ha pasado a ti. Yo les digo a todos, venga, levanten la mano que tengan los papás separados, y la levantan el 80% de la clase. Y le digo, cuéntanos algo de tu historia. Y les dije, ¿alguno de ustedes ha vivido esa historia de la misma manera? No. Entonces tu mirada, tu experiencia y tus propios acontecimientos son los que marcan la diferencia. Eso es lo primero. Entonces lo primero es saberlo. Y lo segundo es saber que eso es relevante, porque la manera como tú has vivido tu historia le puede servir al otro que haya vivido una historia similar. Entonces tú eres relevante en la medida en que has logrado vivir tu historia de X manera y lo que has aprendido de eso, ¿no es cierto? Entonces ahí está la relevancia y la diferencia. Entonces, ese es el valor. Luego, saber reconocer cuáles de esas historias valen la pena ser contadas. Miren, yo le doy mentoring individual a muchos ejecutivos, gente que ya tiene muchos años, que lleva mucha experiencia en la espalda, y la mayoría me dice, no, es que yo no tengo grandes historias para contar. Es que yo no he entrevistado a García Márquez, porque cuando conocen mi historia me dicen, no, Lili, es que, y yo no me he casado con un hombre que tenga apellido feo y mis hijos, y vos sos rico y mis hijos son feos ricos, entonces se mueren de la risa. Ellos dicen, es que tu vida está muy llena de cosas. Extraordinaria. Y yo le digo, sí, eso es verdad, pero también es porque yo las he hecho extraordinarias. Yo he aprendido a contarlas de una manera chévere, que la gente se ríe, se conmueve, llora, se le para el pelo. Entonces, ¿por qué he aprendido? Porque yo lo primero que hice fue honrar mi historia, aprender a honrar lo que me ha pasado. Y cuando tú la honras y la valoras, te das cuenta, Susi, de que son historias que pueden inspirar a todos los seres humanos, porque todos podemos ser inspiración para el otro. Entonces, hay una mujer que se llama Annette Simmons, que escribió un libro que los que lean en inglés se los recomiendo, que se llama Story Factor. Ella habla de que ella lleva 20 y pico años enseñándole a contar historias a líderes y a organizaciones. Y ella dice que hay 4 fuentes de historias, y tú la mencionabas ahora, una de ellas. La primera es una vez que triunfamos. Las historias de triunfo son historias chéveres, porque casi siempre vienen de adversidad. De adversidad, ¿no es cierto? Pero ella dice, la segunda fuente son las historias de esa vez que la cagamos, esa vez que fallamos, esa vez que metimos la pata hasta el fondo. Realmente ella dice, esas son las mejores, porque casi siempre terminan el final feliz porque tú aprendiste algo. Ella dice, ojalá si estás contando una historia de error y de fracaso, ojalá ya lo hayas superado. Tú lo decías ahorita. Ahora, yo en mi día a día no estoy tan seguro de eso, Susi. Te voy a decir por qué. Porque en la pandemia, cuando yo tuve que pasar de hacer mis talleres presenciales a virtuales, que yo pensé que no iba a ser capaz, porque mis talleres son de contar historias, la gente se abre y no hay como tener al otro al frente y poderlo abrazar o cogerle una mano o mirarle a los ojos. Me di cuenta de que no, de que esos talleres, les digo que son uno de los talleres mejores que yo he hecho en la vida. Pero yo creo que es porque la pandemia nos puso en una situación de debilidad y de vulnerabilidad. De no aguantarnos el marido, los hijos, de convivencia, de un montón de cosas, de tener miedo a la muerte, de que se nos murieran seres queridos,
que esos talleres fueran súper bonitos. Entonces no importaba que no hubiera superado eso. Yo recuerdo un alto ejecutivo de una de las empresas más grandes de este país que se nos derrumbó diciéndome, yo no sabía que yo no conocía a mi mujer y llevo 30 años casado con ella. Y en esta pandemia he descubierto una mujer que ya no me mueve, que ya no me conmueve. Y él estaba, sí, aquí tiene los pelitos parados. Él estaba con su equipo. Él es el jefe, Pluma Blanca, estaba con su equipo primario, que eran 12 personas. Y les dijo, muchachos, acabo de cerrar la puerta porque les quiero compartir mi historia. Esto es lo que estoy viviendo ahora. Y se derrumbó y no pasa nada, ¿no es cierto? Y ahí para todo el equipo, ese jefe, o sea, es más ídolo que el que no se ¡Claro! Y todos le decían, jefe, gracias por compartir. ¿Y qué pasó? Pasó que el taller duraba 2 horas. Y a las 2 horas yo dije, vea, señores, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a levantar todos, vamos a hacer pipí. Cada uno sírvase su whisky, su vino o su roncito, lo que sea que le guste, que esto va para largo. Yo no sé ustedes, pero yo siento que este equipo necesita quedarse más. Y todos, sí. Me acuerdo que ese día terminamos taller a las 11:30 de la noche. Todos lloramos, nos reímos, nos pararon los pelos y al final ese jefe al otro día me llamó y me dijo, Lili, te quiero agradecer porque lo mejor que me quedó de este taller, sin ninguna duda, es amar mucho más a mi equipo y saber que mi equipo es el mejor que puedan tener en la vida y que tengo ahí un grupo cohesionado y maravilloso. Los admiro mucho más después de conocer sus historias. Claro. Entonces pensemos que la historia siempre va a ser un aliado, sí, siempre. Ahora, ¿cómo reconocer esas historias? La única manera que yo conozco es poniéndolas a prueba. Okay. Es decir, cuando yo empiezo a hacer mentoring con las personas, yo les digo, venga, es que yo no tengo historias, vale, y listo, mi hijo, vuelva el lunes, venga, cuéntame momentos difíciles de su vida, cuéntame momentos graciosos, cuéntame cómo fue su infancia, cuénteme esos momentos en donde usted se dio cuenta de que por ahí no era y usted tuvo que cambiar algo. Cuénteme qué ha conseguido, qué quiso conseguir y no pudo. De ahí salen un montón de historias. Yo te hablé de las 4 fuentes, hablamos de esa vez que triunfaste, esa vez que fracasaste. La tercera es, y esas son maravillosas, es ese mentor. Esa persona puede ser el papá, la mamá, el abuelo, el profesor, es amiga o inclusive un mentor que no hayas conocido, como le pasaba a mi abuelo, por ejemplo, con Lincoln. Mi abuelo era como si fuera el mejor amigo de Lincoln porque se sabía la historia de Lincoln al derecho y al revés. Y todo el tiempo estaba diciendo, es que como me enseñó Lincoln, es que como decía Lincoln, Entonces, esos mentores, esas historias de esos mentores que te han cambiado la vida con un aprendizaje, de esas personalidades que de alguna manera vinieron a enseñarte algo que te transformó. Esos son mentores. Y finalmente el cuarto camino para encontrar historias son las películas, los libros, los poemas, esas canciones, esa literatura que de alguna manera también te conmovió y te sacudió. Seth Godin dice que deberíamos tener una agenda física, no ustedes todos que son tan digitales, no, los viejitos que tenemos agendas físicas. Seth Godin dice que es importante tenerla física. Y que le digamos a nuestro cerebro que a partir de ahora coleccionemos historias, nuestras y de los otros. Yo les digo, en mis talleres yo cuento muchas historias mías, pero cuento muchísimas historias de otros. Yo ¿cómo me nutro de esas historias? Yo cuando leo un libro, siempre le saco 3 o 4 historias que merecen la pena ser contadas. Cuando me veo un documental, cuando voy a un congreso, por ejemplo, yo he ido 3 veces al Congreso Internacional de Economía Creativa en Cartagena. Y ahí están los publicistas contando cómo se les ocurrió las ideas para las campañas más premiadas de ese año en el mundo. Entonces eso es maravilloso, o sea, uno ahí encuentra... Pues, pucha, yo les decía en estos días en un taller, yo les decía, para mí eso es un multiorgasmo permanente durante 3 días y todos, vení, ¿cómo es que se llama el congreso? Yo quiero ir. Porque yo, que soy una recopiladora de historia, yo me muero. Y cada que yo conozco, Susi, a alguien que me hace clic, yo le digo, cuénteme su historia. ¿Usted qué? ¿Usted por qué llegó a hacer? Ayer estábamos en el lanzamiento del libro de una amiga que yo le ayudé a contar sus historias en ese libro. Entonces me invitó para que yo fuera la que le hiciera la presentación. Se llama La belleza no duele.
Ella es una médica cirujana plástica de cara y ella, hace 20 años, alguien le dijo, en Cuba, un cubano, perdón, le dijo, él le dijo, pero venga, usted, ¿por qué habla como si fuera un viejito? Él dijo, es que yo tengo casi 80 años. Y ella dijo, parecía de 50. Y yo le dije, ¿usted qué hace? Y él le dijo, yo todos los días inflo los cachetes con aire, me lo paso para un lado, para el otro, eso se llama el trompetista, y toda mi familia hacemos ejercicios con la cara, y toda mi familia somos súper jóvenes, y ella le cambió la vida, ella empezó a hacer ejercicios con la cara, así como con el cuerpo, y se inventó una cosa que se llama facialmente, que es un estilo de yoga facial, pero son sus ejercicios, y hoy estaba sacando su segundo libro. Entonces me invitó porque yo le ayudé mucho a construir sus historias, porque a ese libro le faltaban historias, yo se las ayudé a contar, que eran maravillosas, y ayer le hice la entrevista, y yo decía, pues, este libro sin historias no hubiera sido igual. Sí, que ella contara cómo se me ocurrió la sonrisa de la Mona Lisa, porque es un ejercicio, o cómo se me ocurrió alitas de ángel. Y si ustedes vieran la belleza, o sea, y ella contaba cómo se les ocurrió, y la gente decía, es que no es lo mismo que te digan haga esto, a decir, mire, yo estaba con mi niña un día, mi niña tenía 3 años, y ella me decía, mamá, así son las alitas de ángel, y a mí se me ocurrió, ¿no es cierto? O sea, entonces hay que tener una libreta, y hay que decirle al cerebro, darle al cerebro la orden de, a partir de hoy, voy a tener un kit de historias mío y de otras personas que impacten en mi vida. Porque en el momento en que yo empiezo a tener historias mías que merecen la pena ser contadas y de otros, mi comunicación va a ser mucho más entretenida, mucho más interesante. ¿Cómo reconocer cuando esas historias mías son poderosas? La única manera que yo conozco es contándoselas a los demás y diciéndoles las 3 H del storytelling, que yo siempre digo, hay 3 cosas que sí o sí tenemos que generar en una comunicación para que sea exitosa. Hacerlos pensar, hacerlos sentir y hacerlos hacer. Entonces este podcast y todos los que hagas deberían tener esas 3 H's. ¿Qué quiero que piensen del storytelling? ¿Qué quiero que sepan? O sea, en el sentido de que quiero generar en ellos de conocimientos, hacer pensar, hacer sentir. Que quiero que sientan, quiero que salgan y sientan que ellos tienen historias que merecen la pena ser contadas. Que quiero que hagan, que empiecen a recopilar historias, porque en la medida en que ellos empiecen a recopilar, no solamente van a ser más interesantes, sino que se van a querer más, van a estar más orgullosos de ser quienes son, de la vida que han tenido, van a empezar a honrar lo que les ha pasado y se van a querer más. Cuando uno empieza a contar sus historias, y uno dice, ay, copucha, es que yo he pasado por ahí, es que yo tengo 22 años y mira todo lo que me ha pasado. Yo he sido capaz de pasar por aquí, yo he hecho algo, a mí me pasó esto. Uno honra su historia y al honrar su historia uno se quiere más. Justo con eso que estabas diciendo se me vinieron a la cabeza 2 cosas. Y es una, yo hago lo que tú estabas diciendo de la libreta, nunca te había escuchado decir esto, pero si es en mi celular lo tengo que aceptar. Pero es como una lista de momentos en los que me siento demasiado afortunada, feliz, que me ataco de la risa, momentos en los que siento el corazón grande, los escribo en mi celular. Entonces, en mi blog de notas tengo una lista gigante de momentos que me llenan el alma. Y cuando estoy triste o cuando me quiero reír, reviso la lista y siento como, ay, mi vida es lo máximo. Ay, qué chévere, buenísimo. Entonces, eso se lo recomiendo demasiado. Y también se me vino a la cabeza que hace poco estaba hablando con alguien y le estaba contando, cuando yo vivía en México, había unos inviernos muy duros. No eran los inviernos pues que se viven en el norte del mundo, pero sí para una niña de 6 años eran inviernos fuertes. Y le estaba contando cómo antes de dormir mi mamá nos tenía que poner un calentador en la ducha y cuando nos teníamos que poner la ropa térmica y la pijama y al día siguiente con las chaquetotas. Y miraba hacia mi propia historia como si eso fuera otra vida, como o como eso fue hace tanto tiempo y lo tenía súper olvidado. Y son cosas que en este caso es algo muy simple y muy random, pero como muchas veces estamos tan enfocados en el futuro y a dónde queremos llegar o en el estrés del día a día que no traemos con nosotros como un kit de herramientas todas estas historias que vienen con nosotros y que nos hacen quienes somos. Claro. Y que a veces nos parecen tan bobas
y que realmente no lo son, no son tan bobas y que alguien puede hacer clic o sentirse identificado y que diga, ve qué tan chévere, yo también he vivido eso o eso me hizo pensar en aquello. Ese listado de cosas para agradecer es muy bonito porque, como tú dices, cuando uno está no mirando lo bueno, sino mirando lo malo, que a veces nos pasa eso, es súper chévere tener un lugar para ir a rescatar lo bueno. En estos días me invitaron a acompañar en una asamblea de comerciales de Pintuco. Y entonces me dijo el que me contrató, uno de los directivos, me dijo, Lili, yo quiero que le demos una charla de abundancia a esta gente, porque son comerciales, porque yo quiero que sean abundantes, porque ta. Y lo primero que yo les decía es algo que a mí me enseñó mi novio, que es un hombre muy abundante, y es sintonizar, como sintonizar el cerebro en abundancia FM y no en escasez FM. Porque es que todos tenemos abundancia FM, no puedo, no soy capaz, no, yo no puedo comprar esto, no, es que esto es muy caro, no, es que, no es cierto, y en escasez FM y es como que abundancia FM empieza por valorar las cosas que nos pasan, desde el agua caliente hasta tener todas las uñas de los pies bien, hasta tener pestañas y cejas, porque hace poquito fui a España y me encontré con un exnovio y es un tipo guapísimo y tiene una enfermedad de que se le cayó todo el pelo, inclusive las cejas y las pestañas, y todo el mundo lo mira con lástima porque parece que tuviera cáncer. Claro. Entonces yo desde ahí digo, ay, qué lindas mis pestañas. O sea, uno puede agradecer por tantas cosas. Entonces eso es tener, y quién lo diría, porque eso que tiene que ver con la abundancia, todo, porque una de las cosas que generan abundancia es valorar lo que uno tiene y no estar en escasez FM, que es en tener la lupa en lo que no tengo, en lo que me falta, en lo que quiero y no puedo conseguir ahora, en vez de estar en abundancia FM. Entonces mira que es súper lindo lo que tú haces. En el fondo es traer eso. Y lo mismo pasa con las historias. O sea, honrar nuestras historias significa valorar lo que hemos vivido, valorar lo que hemos tenido, contar historias de nuestra vida, pensando que son exitosas, buscándoles el lado bonito, el lado bueno, el lado inspirador para otros, es reconocer todo lo bueno que nos ha pasado. Y ahí no solamente nos queremos, sino que somos abundantes. O sea, ahí estamos generando abundancia. Y Lili, cuando hay una historia muy fuerte, como de una pérdida, una enfermedad, o un accidente, una historia muy fuerte, ¿cómo hacemos para que sea una historia como de superación personal y no de pesar? Como el que la gente sienta, ay, qué pecado. Mira, te voy a decir cómo. Yo he descubierto que las peores historias son las historias que más pueden hacer reír a las audiencias. Si tú ya las superaste. En el fondo, y miren, les recomiendo un hombre que se llama, por ejemplo, Jordi Sierra y Fabra en Aprendamos Juntos de BBVA. Es un hombre que tiene una vida, es gago, logró ser locutor de radio, quería ser escritor desde chiquito y su papá le prohibió escribir. Y es una vida llena de adversidades y tú te mueres de la risa con él. O hay otro que se llama el Mago Moore, se escribe M-O-R-E, el Mago Moore, búsquenlo también, es una historia de 40 minutos de él. Cómo se ríe de que le dio una artrosis, de que su hijo nació con parálisis cerebral, y tú te mueres de la risa en los 40 minutos con él, y cómo él aprendió a salir de ahí y ahora lo hace. O este otro hombre que tuvo cáncer a los 14 años, que se llama Albert Espinosa. Cómo dice todos los amiguitos de él del hospital, porque él pasó como 10 años en un hospital desde los 14 hasta los 24, y cómo se iban muriendo sus amigos, y él cuenta cómo ellos no eran cojos sino cojonudos, porque todos les faltaba una pierna, una mano, cómo aprendieron a darle la vuelta a su adversidad. Entonces yo siento que cuando lo hemos superado y cuando somos capaces de ver en ello algo que nos enriquece, somos capaces de hacer bien con nuestra historia. Yo tengo una historia muy dura de amor con el papá de mis hijos, y la primera vez que yo conté esa historia en público, que fue en un taller, todos se morían de la risa. Yo viví con él 12 años y nos casamos y el matrimonio duró 4 días porque él tenía otra. Y yo conté esa historia y todos eran guau, y me decían, no, Lili, pero si es una historia como de telenovela, has hecho pues que nosotros nos muramos de la risa.
Yo le decía, porque ya la tengo superada, porque ya he sido capaz de ver ahí algo que fue bueno para mí. Entonces la cuento no desde la víctima, Susi, y ahí respondo a tu pregunta, sino desde el poder que eso me dio, desde el ser capaz de saber que eso es parte de mi vida y que esas cosas pueden pasar y que yo ya lo superé y que lo honro y que entiendo que era lo mejor que me podía pasar. De hecho, él sigue con ella 15 años después y yo soy la mujer más feliz con otra persona. Entonces, era por bien, o sea, eso me tuvo que haber pasado por bien y mis hijos están muy, muy felices. Entonces, si ves, cuando uno es capaz de reconocer lo bueno y no contarla desde la víctima o desde quiero que me tengan pesar o yo mismo me tengo pesar. O sea, la clave es cómo tú te sientas frente a esa historia. Si tú te sientes con pena, vas a causar pena. Si tú te sientes empoderada, vas a decir, wow, la gente te va a ver y va a decir, wow, qué historia tan bacana, aunque es muy dura. No sé. O sea que es importante, algo que he repetido durante todo el episodio, tener consciente cuál fue como el aprendizaje de cada historia. O sea, yo no te puedo contar que me pasó esto y esto y esto como sin el... Y de eso aprendí, pues como sin una conclusión que amarre todo y que le entregue como en un postrecito a la otra persona. Y este es el valor de mi historia. O sea, es importante tener eso. Pero hay que tener un cuidado muy grande porque hay una leve línea entre la moraleja y el aprendizaje. Yo siempre le digo en mis talleres a la gente, no des moraleja de tus historias. ¿Cuál es el? Ya te voy a contar cuál es la diferencia. Mira, yo lo descubrí con mis alumnos en EAFIT. Yo les contaba historias y les decía, esta historia nos enseña X, Y, Z. Y un día me dio por contarles una historia personal y les dije, ¿ustedes qué sacan de esta historia? Fue pucha y esos pelados empezaron a ver cosas que yo ni siquiera había visto de mi historia. Y me di cuenta que las historias son como guantes. A cada uno le cae, se le acomoda la historia, depende de su historia personal. Entonces, para el que vio algo súper importante en que yo era muy juiciosa haciendo X o Y cosa, el otro lo que vio fue una oportunidad para no sé qué. O sea, entonces ahí me di cuenta que hay que tener mucho cuidado. No hay que decir la moraleja, hay que decir lo que yo aprendí o lo que yo aprendí de mí de esta historia. Lo que yo aprendí de mí es que yo podía llegar a aceptar que en la vida yo era capaz de salir de las cosas rápido, como es en esta historia. Yo rápidamente me recuperé y mi vida empezó a ser muy rica y me di cuenta que me estaba como acomodando en una pareja que ya no era el amor mío. O sea, lo que yo vi. Otros puedes ver otras cosas, entonces hay que ser muy respetuoso con eso. Hay que decir lo que yo vi, lo que yo aprendí, lo que para mí significó como ser humano. Hagan esa prueba, cuéntenle historias a los amigos y van a ver que cada uno va a sacar cosas diferentes. Y eso es muy mágico, pues Total. porque es como en la vida. Y en en el primer capítulo yo hablé de eso, y era un acontecimiento sucede y cada persona te cuenta la historia diferente. Cada persona, porque cada uno notó cosas diferentes, sintió cosas diferentes. Y eso pasa igual cuando alguien te cuenta una historia y yo nunca lo había pensado. Tú me cuentas algo y a mí me resalta una cosa o la otra gracias a lo que yo he vivido, claro. Y lo que tú tienes que aprender o dónde está tu foco en este momento de la vida. Y es más, Susi, yo te cuento de una historia y te la cuento cuando ya seas mamá y la vas a ver de otra manera, totalmente diferente. O sea, porque tu vida cambió, porque ya eres mamá o porque no sé qué, ¿no es cierto? Entonces, depende también del momento de la vida y de dónde tú estés poniendo el foco o lo que tengas que aprender. Por eso es tan bonito. O sea, las historias sirven para todo. Las historias sirven para enamorar. Las historias sirven para convencer. Las historias sirven para generar confianza. Las historias sirven para que nos quieran, para querernos, para construir equipo. Las historias sirven para que no se olviden de nosotros. Las historias, es que no hay una herramienta de comunicación más poderosa que una historia. Sirve para emocionar, para que nos recuerden, para todo, para todo. Yo les doy cifras de mis talleres, yo les digo, mire, los contenidos con historias tienen un share, pues se comparten hasta un 520% más. El 65% de las personas recordamos el contenido con historias, mientras que el 5% recordamos cifra. Y yo les digo, miren, al final del día, ustedes no se van a acordar de estas cifras, se van a acordar de la historia de García Márquez. Se van a acordar de la historia de mi divorcio, o de la historia de cuando
de cuando Miguel me dijo tal cosa, ¿no? Yo cuento muchas historias de mis hijos y de mis talleres, muchas anécdotas personales. Y al final la gente se queda con eso. Tú tienes una frase muy chévere que te he escuchado decir y creo que está en tu página web, que es como, no me digas quién eres, cuéntamelo. Claro. Porque una cosa que creo que lo hemos dicho durante el episodio, pero quiero resaltar, que es, si tú me cuentas a mí una historia, y a mí me pasa con mis amigos o cuando estaba empezando a salir con alguien, que yo decía, yo puedo sacar mucho más de qué tipo de persona eres, de qué esperas del otro, de lo que tú piensas, de las conclusiones que uno saca a raíz de lo que haya pasado, te dice mucho más de quién tienes al frente que si te dijera, es que mira, yo soy respetuoso, a mí me gustan los animales, pues como una hoja de vida. La premisa del storytelling es, no me lo digas, cuéntamelo. No me digas cuáles son tus valores. Cuéntame una historia a través de la cual yo pueda deducir por mí misma cuáles son tus valores. Porque cuando yo lo deduzco por mí, es cuando se genera realmente la influencia. Es decir, cuando yo considero que tú eres una persona confiable y que eres una psicóloga buena y preparada, yo voy a entrar a confiar en ti, a tener una relación distinta. Entonces, en el Silicon Valley hoy no le hacen entrevistas a la gente diciéndole cuáles son tus skills, cuéntame qué habilidades tienes, no, cuéntame historias de tu vida. Entonces no es lo mismo que yo te diga, mira, no es lo mismo que yo te diga, yo soy una persona amiga de mis amigos, yo soy una buena amiga, yo soy una persona disciplinada, yo cuido mi cuerpo, a que yo te diga, mira, yo desde hace 14 años somos 3 mosqueteras, son amigas desde el colegio y las amo. Y nosotros salimos 4 veces a la semana, llueva, truene, relampaguee, a montar 2 horas y media en bicicleta juntas. Y hemos participado en diferentes carreras y hemos viajado juntas en nuestra bicicleta. Yo de ahí puedo sacar un montón de cosas, como que tú te cuidas, que eres buena amiga, que tienes a que me lo estés contando, porque las acciones son las que nos definen como seres humanos. Sí, en el área de recursos humanos nos dicen mucho que ya no se pregunta, ¿eres líder? Sino que dice, bueno, cuéntame una historia en la que haya habido una adversidad y cómo lo resolviste, qué aprendiste. Claro. Entonces, y muchas veces a mí me ha tocado entrevistando personas que no saben qué decir porque dicen y ponen en la hoja de vida, yo tengo habilidades para resolver problemas, pero no tienen una sola historia que lo compruebe y que vaya detrás. Claro, yo justamente hoy estoy haciendo una mentoría a un muchacho que está buscando trabajo, se acaba de graduar, ya hizo su práctica y él me dice, Lili, siento que yo tengo muy buenas notas, yo soy muy bueno, amo lo que yo hago, pero yo siento que en las 3 entrevistas que me han hecho yo no he sido capaz de defender eso. Yo quiero que me ayudes a contar mis historias. Y entonces, y él lo que me decía en estos días es, wow, Lili, me quito el sombrero porque me has ayudado a darme cuenta de que yo de verdad sí soy líder, sí, porque es a través de mis historias. Ya en la próxima entrevista que yo tenga, yo sé que yo tengo con qué defender eso que yo digo que soy. Entonces eso es súper importante. Qué nota, me encanta, me encanta. Para ir cerrando, cuéntanos qué tips nos puedes dar. Ya nos has como ayudado mucho al contenido de la historia, pero en cuanto a cómo contarla, cómo meterme como en esta película, que verte a ti contar una historia, ya se me pusieron los pelos de puta 1000 veces grabando esto. Uno, ¿cómo hace para que al hablar enganche al otro? ¿Qué tips nos puedes dar? Les voy a decir una cosa y es el único tip que conozco y es, estructura la historia, yo cuento mi historia, la cuento hasta que yo diga, hey, quedó bien contada y voy, le digo a validadores, a amigos, a familia o colegas o gente de mi alrededor, vení, te quiero contar una historia y quiero que le hagamos la prueba. ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué quisieras hacer después de escucharla? La gente le ayuda a uno mucho a construir su UCI. Hay tips para contar historias. Yo nunca he encontrado una fórmula de verdad importante para contar historias. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Las historias tienen que tener un conflicto. Se casaron y fueron felices, no le interesa a nadie. Entonces, el conflicto, entonces muestran la basura. ¿Qué significa muestra la basura? Muéstrame el conflicto bien mostrado, muéstrame la basura, para que yo quiera ver cómo la vas a recoger y yo quiera llegar a ese final de decir, ¿cómo voy a hacer para recoger toda esa basura? Eso está oliendo maluco, pónmela a oler maluco. Los detalles.
los detalles, estaba lloviendo, yo estaba sintiendo esto, se me estaba derramando toda la tinta de ese plano que yo tenía que presentar y ya mi abrigo se manchó. Yo quiero ver qué estaba pasando, yo quiero, los detalles hacen la credibilidad de las historias y hacen que yo me transporte. Claro, me imagino todo. Claro, entonces que el otro se pueda imaginar. Entonces cuéntame, ¿tú cómo te sentías el malo? En el conflicto, las historias tienen que tener un malo y el malo tiene que ser muy malo. El malo no tiene por qué ser un ser humano. El malo puede ser el clima, el malo puede ser el agilismo, la lentitud para hacer un proceso y el héroe, el agilismo. ¿Cómo lo vas a resolver? Pero muéstrame esa lentitud, muéstrame cómo perdieron clientes por ser tan lentos en tu empresa. Entonces, si me vas a contar una historia de cómo me vas a solucionar a través de tu manera de ser ágil, cuéntame que es que perdieron muchas cosas, o sea, muéstrame lo malo para yo ver lo bueno, ¿no es cierto? Los personajes, las historias relevantes tienen personajes relevantes. ¿Qué hace relevante a los personajes? Lo que piensan, lo que dicen, esa frase que dice, ese momento de esas acciones que él hizo para conseguir ser lo que él es hoy. Ayúdame a ver a ese personaje, descríbemelo. Lo que más describe a los personajes no es tanto su figura, pero hombre, si medía 2 metros y era así gigante, pues dilo. Lo que más describe a personajes son sus acciones y sus palabras. Entonces, ponle palabras que sean relevantes, ponle acciones que sean wow, o acciones que uno diga, uy, ¿cómo hizo eso? ¡Qué horror! ¿No es cierto? Para yo poderlo ver. Y finalmente, los finales sorprendentes son muy chéveres, finales inesperados, finales que hagan reír a la gente. Yo siempre digo que las buenas historias no hay que inventarle buenos finales porque ya las tiene. Uno como reconoce que una historia es buena porque es una historia que tiene un buen final. Ojo, no digo un final feliz, puede ser un final triste, un final horrible, pero un buen final, un final inesperado, ¿no es cierto? Y lo que te digo, ponlas a prueba, cuenta la historia y dile, hey, ¿les gustó esta historia? No, Susi, vení, debiste haber empezado por el final. O Susi, no, la historia no nos mostraste tan malo, entonces la historia no tenía tanta fuerza, o no me contaste detalles del protagonista, ¿no es cierto? La gente le ayuda a uno mucho a construir esa historia. Me encanta Lili, muchas gracias. Y para cerrar, cuéntanos qué consejo le quieres dar hoy a la gente que nos está escuchando. El principal consejo, y ojalá lo empiecen a hacer desde hoy, empezar a coleccionar historias propias y ajenas. Cuando les llame la atención un pedacito de una película, escríbanlo o grábenlo. En podcast, si les gustó la historia, escríbanla. Vayan la próxima vez que vayan a visitar a los abuelos, a los papás, a las tías. Tía, contame cómo era yo chiquito, cuál era la historia que hacía yo, qué recuerdas de mí. Hay un ejercicio que nos pusieron a hacer, que es un ejercicio muy hermoso, en un curso de Harvard, que era... pregúntale a 20 personas del pasado y del presente de tu vida qué dirían en tu funeral. Si tú te murieras mañana, ¿qué dirían? Yo sé que es un ejercicio duro, mucha gente no es capaz de hacerlo. A mí, yo lo hice y a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Porque es que nos dicen eso es en el funeral. Cuando ya no estamos. Cuando ya no. Entonces, pregúntale a la gente qué huella has dejado tú en ellos, qué historia tuya recuerdan con cariño. Y ahí vas a encontrar una fuente de historias maravillosas. Además de que vas a tener muy claro tu propósito, por qué estás aquí. Cuando la gente te empieza a decir muchas veces, no, es que Susi me escucha, es que Susi es la mejor dando consejos. Tú de pronto dices, ya entendí por qué estudié lo que yo estudié, porque realmente ese es mi propósito en la vida. Soy buena escuchando y soy buena ayudándole a la gente a ver cosas que ellos no ven. Por eso soy psicóloga. Entonces la gente muchas veces te ayuda a construir tu propósito y tus historias de acuerdo con lo que ellos han vivido contigo y que tú ni siquiera sabes. Entonces, si te da mucha cosita decirles qué dirías de mi funeral, diles qué huella he dejado en ti, qué historia recuerdas de mí, que haya sido como fuerte para ti. Y ahí vas a encontrar millones de cosas lindas y de historias para contar. Es verdad. Qué buen consejo, me encantó. Muchas gracias, Lili, por venir. Me gustó muchísimo este capítulo. Espero que los haya desenredado un montón de cosas, pero que les haya vuelto a enredar muchas otras. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao!